Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Muy buenas tardes, soy la doctora Pilar del Río, médico psiquiatra, coordinadora del GDT de Psicoterapia Asistida con Psicodélicos de Sonepsin, y hoy día tengo el gusto de entrevistar al doctor Christopher Timmerman. El doctor Timmerman cuenta con 10 años de experiencia en investigación con psicodélicos, es codirector del UCL Center for Consciousness Research de Londres y fundador y director de la Fundación EcoH para el estudio de la conciencia humana. Muy bienvenido, Christopher, y gracias por estar con nosotros hoy día. Un placer estar acá, Pilar. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de los desafíos que presenta para la práctica clínica la psicoterapia asistida con psicodélicos. Pero quiero empezar hablando de esto que dije en tu presentación, de los años que llevas de investigación en esta área. Así es que quiero empezar esta conversación preguntándote de dónde nace tu motivación para dedicarte al estudio de la conciencia. El estudio de la conciencia yo creo que es algo muy cercano a cómo soy. Siempre he tenido un interés particular, una pasión particular por el mundo interno, qué sé yo, puede haber sido un tema de personalidad, una cierta timidez o tal vez siempre he tenido problemas en los ojos, de vista. Entonces, siempre he tenido como esta gran curiosidad de qué es esto, qué es esto que ocurre en lo que llamo coloquialmente mente, esto que no tiene como dimensiones físicas, que no tiene como una cosa allá afuera que yo pueda ver, manipular y manejar, que es este mundo interno que tiene como esta peculiaridad que está siempre acompañándome, pero que al mismo tiempo siempre es tan elusivo. Entonces eso siempre me fascinó y eso derivó en que eventualmente estudiara psicología cuando tenía que escoger una carrera, y eventualmente cuando estaba estudiando psicología me interesé mucho por el trabajo de Stanislav Grof. Leí el libro en la universidad, la biblioteca de la universidad, y tenía una cierta pasión por el psicoanálisis y esta idea de este psiquiatra Grof que hizo muchos experimentos clínicos con LSD. Esta idea de que el LSD fuera como una puerta de entrada al inconsciente, para mí era como una puerta de entrada a la conciencia en general. Y eso derivó eventualmente que terminara por dedicarme a la investigación de conciencia utilizando los psicodélicos como el método para ese acceso. Qué importante eso que dice al final, Christopher, porque justamente yo te pregunté de dónde nace tu motivación para el estudio de la conciencia, a pesar de que este capítulo habla de psicodélicos, para enfatizar que los psicodélicos son una herramienta, ¿cierto?, que producen un estado no ordinario de conciencia y que por lo tanto es muy útil para el estudio de la conciencia. Y en ese sentido tú llevas años investigando en los principales centros de investigación en el mundo y con referentes muy importantes. Y quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la investigación en psicodélicos en los últimos años? Cuéntanos un poco de la historia, ¿no? Tú que estuviste en los inicios del boom y ahora ya han pasado muchas cosas. ¿Cómo ha evolucionado la investigación de psicodélicos? Claro, ahí es como interesante ver la relación entre tecnología y el descubrimiento. Yo creo que yo me meto en esta ola que empieza a resurgir en investigación con psicodélicos en tiempos contemporáneos, pero antes de eso hubo mucha investigación. Se hicieron experimentos en los años 50, 60 y 70, en donde se probó el efecto del LSD o la psilocibina, el compuesto de los hongos alucinógenos, o la mescalina, que se utilizó mucho en esa época para ver su potencial terapéutico, por un lado, y por otro lado, cómo informa nuestro entendimiento del cerebro. De hecho, una de las grandes ventajas, digamos, los grandes descubrimientos en un comienzo, en los inicios de la psiquiatría, es el descubrimiento del LSD, porque ahí cuaja la idea de que esta droga que parece hacer mimicar ciertos efectos que son similares a la psicosis, parece que tienen que ver con la neuroquímica, o sea, como con la química cerebral y la serotonina, que es como el componente que es central en los efectos de los psicodélicos. Y bueno, se hicieron todos estos experimentos y
y como que se deja de lado, ¿no? Como que en un momento se hace muy difícil hacer investigación, en los años 70. Y por allá en los años 90, de hecho hay un informe famoso, George H.W. Bush, o sea, el presidente de esa época, dice, esta va a ser la década del cerebro, ¿no? Y como que lo plantea, y con eso, paralelamente, el desarrollo de la resonancia magnética funcional y estas nuevas formas de nosotros aproximarnos al fenómeno mental a través del cerebro, es en ese contexto tecnológico donde, como viene de nuevo la pregunta, digamos, ¿qué es lo que los psicodélicos nos pueden enseñar acerca del cerebro, de la mente, y cómo eso puede ser aplicado en salud mental? Y son estos primeros experimentos en donde emerge como la neuroimagen del efecto de la psilocibina en el cerebro, que trae un gran interés mediático y una validación científica, y este efecto particular sobre la red por defecto, que está muy asociada a la depresión, donde después, esto lo podemos tal vez utilizar para tratar depresión. Entonces, como empieza mucho con esta fascinación del mecanismo cerebral, esta nueva ola de investigaciones psicodélicos, los primeros experimentos luego en poblaciones con depresión, otros trastornos de ánimo, trastorno por abuso de sustancias y una serie de otras aplicaciones que se están explorando hoy en día. Y hoy en día estamos en un momento en donde pasamos ya por esa idea de que los psicodélicos son como esta revolución en psiquiatría, en el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas posibilidades, nuevos entendimientos, a una cierta sobriedad a decir, bueno, ¿para qué situaciones sirve más? ¿De qué forma esto se utiliza para que sea realmente efectivo? Y cuáles son también los riesgos y los desafíos que plantean. Claro que sí. Y en esa misma línea, Chris, tú durante todos estos años has sido siempre muy enfático en mencionar la importancia de la ciencia en este ámbito, de aproximarnos a este tema con curiosidad, para no aproximarnos desde una ideología, ¿no? Sino desde la evidencia. Y en ese sentido creo que una pregunta muy importante es cuáles son los mitos más importantes a derribar en el uso de psicodélico en salud mental. ¿Qué nos ha aportado la ciencia en estos años y en esta evolución para derribar mitos en este tema? Bueno, hay muchos mitos que derribar de distintos lados. El primero es entender que los riesgos asociados al uso de psicodélicos clásicos, como ya sea la psilocibina, el LSD o la mescalina, no son riesgos fisiológicos de toxicidad. Claro. Sabemos que en dosis normales, habituales y con un gran rango de libertad, no hay evidencia de toxicidad con el uso de sustancias psicodélicas. Eso es lo primero. Importante. El segundo mito a derribar, para el otro lado, vamos a ir alternando porque me parece importante, no son panaceas. O sea, los psicodélicos no vienen a salvar a las personas después de una sola ingesta de problemas de salud mental que vienen acarreando de años, o al menos no en términos de promedios. Hay casos aislados donde hay gente que sí reporta eso, que el psicodélico le cambia la vida. Pero eso no es lo que vemos en términos de promedio. Nosotros vemos que hay una reducción de síntomas que suele durar de unos 3 a 6 meses, 3 meses más o menos como el tema, y de ahí el modelo que se está empezando a pensar es de repente una redosificación 1 o 2 veces al año, tal vez en gente que acarrea condiciones más crónicas en términos de salud mental. Ese es otro. Otro mito a derribar, me parece que es importante, es el desarrollo de una psicosis prolongada o un brote psicótico prolongado. Existe muy poca evidencia que eso suceda en casos sin predisposiciones importantes. Los estudios que nosotros realizamos y que otros colegas también han realizado cuentan con criterios de exclusión, de excluir a gente con una manía, episodios maniáticos muy importantes en bipolaridad o psicosis previa o familiares en primer grado con psicosis, y eso nos ha permitido tener ya un pool de gente que ha participado en estos estudios que deben ser unos 25.000, 20 a 25.000, wow. Ninguno con estos efectos de psicosis prolongada. No significa que no ocurra y tenemos que entender más en qué casos es que puede ocurrir. Aún no estamos en una escala masiva de uso
para aseverar, acá no hay psicosis, ¿no? Y siempre escuchamos por aquí casos aislados donde sí pueden haber. Entonces, ese otro, el tema de la vulnerabilidad y las predisposiciones que son importantes a considerar. Eso es lo principal que se me ocurre Eso es lo ahora. principal. No sé si se te ocurre algo a ti, algo más y lo que podemos discutir. Yo creo que mitos hay muchos, pero definitivamente esos son para mí también los tres más importantes, lo comparto. Ahora, Cris, tú llevas muchos años en investigación en esto afuera, no en el extranjero, y ahora tenemos la suerte de que también estés liderando investigación clínica acá en Chile a través de la Fundación EcoH, con un estudio, ¿cierto?, recientemente adjudicado por investigadores chilenos para investigar el uso de psicodélicos en depresión resistente, y en el cual participan también muchos investigadores miembros de este GDT de la SONEPSIN. Y entonces te quería preguntar, ¿qué podríamos aprender como investigadores y clínicos en Chile de las dificultades o riesgos que se han presentado en la investigación clínica con psicodélicos en el mundo, en el extranjero, donde ya llevan muchos años de experiencia? Aquí vamos a tener nuestra primera experiencia en nuestro país, y creo que es importante que nos puedas compartir aprendizajes, ¿no?, de los que ya llevan años en esto. No, absolutamente. Primero que nada me gustaría mencionar y aclarar que la persona que lidera ese estudio es Constanza Baquedano, que es cofundadora también de la Fundación EcoH, y realmente el mérito en gran parte se lo lleva a ella por haber persistido. Muy de acuerdo. Y realmente como llevar a cabo este hito que me parece histórico, ¿no? Es como muy, muy importante. Hay un par de cosas que se me vienen a la mente en relación a la experiencia internacional al respecto, y que tal vez pueda ser interesante nosotros entender. Uno de ellos es entender que la experiencia, el tratamiento con sustancias psicodélicas es una combinación, es un combo entre una cosa farmacéutica, el efecto farmacológico de la droga, con el acompañamiento específico humano que existe, que es terapéutico, ¿no? Y eso es importante en términos de seguridad y eficacia. En términos de seguridad, la experiencia, lo que nos dice la evidencia es que la experiencia psicodélica puede traer dificultades que requieren de preparación, puede traer momentos desafiantes que requieren de una cierta psicoeducación. Entonces, la experiencia psicodélica viene acompañada de este acompañamiento psicológico antes, durante y después de la experiencia psicodélica, para acolchonar aquellas cosas desafiantes que puedan emerger. Son experiencias extraordinarias que acarrean la posibilidad de la mejora terapéutica, por un lado, pero también estos desafíos. Entonces, el paciente tiene que aprender a navegar eso. Y eso lo hace con un guía experto. Y eso, nosotros pensamos que la psicoterapia es la mejor forma de hacer eso. Y tenemos cada vez más evidencia que la psicoterapia es un mediador muy importante en términos de reducción de síntomas de depresión, por ejemplo, en esta experiencia psicodélica. Entonces, el factor ahí intersubjetivo, relacional, humano, del acompañamiento es clave. Esa es una de las cosas importantes. El otro es dar al paciente una mirada lo más objetiva e informada en ciencia de lo que son los efectos de los psicodélicos, sus riesgos y sus oportunidades y lo que dice la evidencia. O sea, no caer tampoco en la idea de la panacea. Y había otro más que se me había ocurrido y el otro es cómo también darle un seguimiento a esos pacientes después que tienen la experiencia para que no se queden guachos en ese proceso, para que no se queden solos, porque son experiencias nuevamente extraordinarias donde hay un montón de esperanza que se genera durante la experiencia, pero la gente después tiene que volver a sus vidas normales, ¿no? Y ese puente es un puente que tiene que también ser considerado en la institucionalización de estas terapias en contextos también científicos y terapéuticos. O sea, ¿cómo se hacen esos puentes para que esa persona pueda recobrar esos tesoros que encuentra en la experiencia psicodélica, pero también de no excepcionalizarla a tal nivel de que es algo que está completamente fuera de sus vidas, ¿no?
que aquello que ocurre en la experiencia es un proceso terapéutico que es íntimamente ligado a sus historias para que puedan integrarla. Qué importante eso, Chris. Y a propósito de lo mismo, hay muchos profesionales de la salud y sobre todo de la salud mental que están recién conociendo los psicodélicos como herramienta. Y una pregunta que me hace muchas veces y que yo te la quiero hacer a ti es, a ver, pero ¿qué es lo que es tan novedoso o distinto de esta herramienta? ¿Qué es lo tan esperanzador? Porque integrar herramientas nuevas en salud mental tiene que ver con dar esperanza a aquellos que aún no han encontrado alivio a su sufrimiento. ¿Qué dirías tú que es lo más característico o que diferencia al psicodélico de otras herramientas en salud mental? ¿Por qué podría dar esperanza respecto de las herramientas con las que ya contamos? Bueno, hay dos factores ahí que me parecen súper interesantes, que son están ligados a cómo funcionan los psicodélicos, los mecanismos de acción, por qué son efectivos. Y hay dos grandes explicaciones ahí. Uno es que los psicodélicos cuentan con un potencial de neuroplasticidad inédito. Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse, sufrir transformaciones para adaptarse al medio ambiente, ¿no? Como transformaciones cerebrales. Y la evidencia nos muestra que, por ejemplo, hay un incremento de hasta un 20% de las espinas dendríticas, o sea, las partes entre las neuronas que se conectan entre ellas. Y es algo que realmente no existe en precedentes y vemos que eso dura, en estos experimentos con roedores, hasta un mes por lo menos. O sea, hasta que se deja de medir sigue estando estable este incremento en neuroplasticidad. O sea, transforma el cerebro. Y por otro lado, es que, y a mí lo que me parece como tal vez lo más radical en tratamiento psiquiátrico es que es un tratamiento experiencial, es un tratamiento que tiene que ver con que el paciente, en vez de alguna forma intentar aplacar síntomas en el tratamiento farmacológico, que es importante y sirve y es parte de las herramientas necesarias para una persona que está sufriendo depresión o trastornos afectivos que lo imposibiliten a seguir con su vida. El camino de los psicodélicos es distinto, es más de sensibilizar a la persona a esas dificultades para darles algún tipo de resolución. Ese es el modelo. Y eso a mí me parece un modelo esperanzador porque habla de alguna forma de una capacidad de no tapar problemas, sino enfrentarlos y de alguna forma resolverlos. Los problemas siempre vuelven y no existen las soluciones finales, no son panaceas, pero hay algo ahí que es más potente. Entonces, a mí me parece que es una posibilidad muy interesante para el paciente que a veces vive en esa rumiación, en esa abstracción en la cual se queda pegado, en una narrativa que está hipercristalizada y genera una movilización más central. Y por eso se cree que los psicodélicos también tienen este potencial transdiagnóstico, o sea, que sirven para no solo una condición, no solo depresión, no solo ansiedad, sino para muchas cosas, porque este mecanismo central de flexibilizar estas creencias parece estar a la base de su potencial por una serie de otras condiciones. O sea, definitivamente es una herramienta que impacta, que maravilla y que por lo mismo puede tener, claro, un tremendo poder terapéutico, pero también de daño, ¿no? Porque es muy nueva y tenemos que aprender a conocerla. Y en ese sentido, Chris, para ir cerrando, quería pedirte dos mensajes distintos. O sea, primero, un mensaje a los clínicos, porque yo me he dado cuenta que, escuchándote ahora, por ejemplo, todos los que nos hemos formado como clínicos, como terapeutas, ya sea psicólogos, médicos, traemos un formato diferente. O sea, lo que tú nos estás diciendo cuestiona, ¿no? Muchos de nuestros paradigmas de lo que sana en terapia. Claro. Y hay que abrirse a utilizar una herramienta que te plantea otra forma de trabajar y otra forma de concebir también lo que significa, de hecho, sanación, que es sanar, otra forma de concebir, por ejemplo, cuáles serían las habilidades que un terapeuta debiese tener para estar capacitado para ofrecer psicoterapia asistida con psicodélico. O sea, escuchándote uno se hace todas esas preguntas, ¿no? Que claro. Parece que aquí hay algo diferente.
Claro. Entonces, ¿qué mensaje le daría a los investigadores, a los clínicos que quieren dedicarse a este tema, acá en Chile especialmente? Sí, bueno, y absolutamente. Y muy importante considerando la cantidad de gente que ya lo está haciendo en Chile, ya está acompañando el proceso, aunque sea ilegal, sucede igual. Sucede. Y a mí como lo que me viene a la mente es que esto es como potencialmente porque aún necesitamos los datos, pero si fuera cierto y los datos siguen siendo como son, es algo que tiene un gran potencial y que al mismo tiempo trae un gran riesgo. Porque tiene que ver precisamente con una vulnerabilidad, un estado expuesto de la mente a una experiencia que puede ser transformadora o traumática. Y eso nos llama a entender que esto requiere de sofisticación. Entonces, no es un tratamiento que es solo que aviene de forma mágica y automática, sin mayor mediación, ya sea por un proceso experiencial, y tampoco es un proceso farmacológico que aviene de forma mágica y automática porque te mejora la conexión cerebral. Es como que pone al cerebro y a la mente en tal extremo funcional que se encuentra frente a la disyuntiva de reparación o trauma. Entonces, el acompañamiento, el saber hacer las cosas, el entrenarse con esa sofisticación para desarrollar una persona al terapeuta que refine esa intuición para manejar esta herramienta tan delicada con la que ella va a contar, que es absolutamente fundamental que exista esa capacidad de formación y esa mirada de formación de la persona al terapeuta al momento de hacer la terapia, la persona al terapeuta, y un entendimiento también, por otro lado, del aspecto biológico, o sea, de la dosis, del manejo de la droga, de la interacción con otras drogas. Entonces llama como una interdisciplinariedad, realmente un trabajo donde el psiquiatra y el terapeuta estén trabajando mano a mano, codo a codo, como se diga. Y por otro lado, una sofisticación de entender que esto es un tratamiento que involucra cerebro, experiencia y el manejo de un contexto muy hábil. Gracias por esa respuesta, Cris. Y para cerrar, me gustaría que le hablaras a esas personas que desde la desesperanza de no haber encontrado están en búsqueda y muchas veces se exponen, ¿no?, a estos contextos underground, minimizando un poco el riesgo, pero también siento yo desde esa ilusión de poder finalmente encontrar alivio a ese dolor por el cual no han encontrado alivio en tantos años. Entonces, si tuvieran que escuchar de alguien que conoce del uso de psicodélico en salud mental hace tantos años, que maneja la sofisticación y la complejidad de esta herramienta, ¿qué les dirías a ellos? Les diría que es importantísimo obtener, o sea, informarse y entender de dónde viene esa información al momento de buscar soluciones. Transmitir un mensaje de cautela, de que nuevamente esto es una herramienta con un filo muy preciso, muy fino, pero que por el mismo hecho puede hacer mucho daño en las manos equivocadas. Entonces, ese sería como mi principal mensaje, que acá nuevamente hay gran oportunidad, pero también gran riesgo. Y la mente se pone en un lugar muy particularmente delicado en estas experiencias. Sí. ¿No? Me recordaste a la frase de Rachel Yehuda, que es una tremenda investigadora en estos temas, que dice aproximarse con un optimismo con precaución y un entusiasmo con moderación, ¿no? Este equilibrio. Cris, muchísimas gracias por esta entrevista, por el tiempo y por tu generosidad en compartir tanta experiencia que tienes y también gracias por estar aquí en Chile. Los mejores productos no siempre tienen que ser solo exportación. Yo te agradezco que hoy día estés acá compartiendo con nosotros. Bueno, muchas gracias, hasta Pilar. La próxima. Gracias, Pilar, y gracias por invitarme, por traerme acá. Esta fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsim. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsim.cl.